Saludos a todos los que están viendo este video. Mi nombre es Carlos Kell, estudiante de la Escuela Politécnica Nacional, y les voy a explicar brevemente el funcionamiento de la primera parte fundamental del proyecto, como lo es el backend. Entonces, para iniciar tenemos un inicio de sesión o un registro en el cual se lo puede hacer con datos desde cero o con autenticación desde Google. Entonces nos vamos a autenticar esta vez con Google. Puedes ver, ya tenemos dos usuarios conectados a Google. Nos vamos a conectar con el de Carlos Kell. Nos estamos registrando. Ya se ha registrado y por ende vamos a nuestra base de datos a revisar si efectivamente se está guardando. Entonces podemos ver que el registro también funcionó para la base de datos personal. Vemos, está el correo, el avatar. Entonces, como ya tenemos iniciado sesión, ahora entonces vamos a revisar la primera mascota. Vamos a ver, ya tenemos una mascota. Ahora vamos a crear una mascota. Entonces probamos con un adoptante. Y vemos que no se ha podido. Entonces, si verificamos por qué no se ha podido, nos dice que porque la acción no es autorizada, porque un adoptante no puede crear una mascota o publicar una mascota, ¿no? Entonces ahora si probamos un protector, que es el que puede publicar mascotas, pues ahora le cambiamos, probamos el nuevo usuario, o sea el usuario protector. Entonces aquí está, ¿no? Se ha creado con un ID 22, el nombre Pelusa, etcétera. Entonces revisamos en la base de datos brevemente las mascotas. Y comprobamos que se ha creado la mascota Pelusa, que dice que es de tipo gato, ¿no? Listo. Entonces, si quisiéramos observarla con el ID 22, ¿no? Entonces, si quisiéramos observarla, miremos que nada más, como tenemos un inicio de sesión, podemos observar la mascota. Listo. Vamos ahora a darle un comentario a esta mascota. Entonces vamos a crearle un comentario a esta mascota. Por cierto, registramos una imagen en la cual se guarda, ¿no? En la base de datos la imagen, que si le visualizamos la imagen vemos que efectivamente está la imagen, ¿no? Entonces ahora sí continuamos con los comentarios. Entonces hacemos un comentario a esta mascota con ID 22, dice que es el ID 22. En comentarios cualquiera puede hacer, en políticas cualquiera puede hacer comentarios. Vemos que se va a realizar el comentario. Dice que el usuario 3 ha realizado este comentario a la mascota 22, a la mascota recién creada. Entonces ahora revisamos nuevamente
si la mascota 22 tiene comentarios. Y efectivamente ya tiene un comentario, ¿no? Listo. Vamos ahora con la parte también esencial, que es los formularios. Entonces, justamente sobre la mascota nueva, mascota 22, quiero hacer quiero llenar un formulario, para lo cual debo de ser adoptante en este caso, para poder realizar el formulario, porque si le intento con un protector no funcionaría. Lo vamos a probar ahora mismo. Entonces probamos con el usuario protector, llenamos obviamente los campos y etcétera, y vemos que igual da el mensaje de que la acción no está autorizada. Entonces tenemos que obviamente probar con un adoptante. Probamos nuevamente, ¿no? Formulario que se va a llenar. Entonces, como vemos, ya se ha creado un formulario respectivo de la mascota, en el cual me dice que ha creado el usuario 1, que en este caso le inicié sesión como administrador, ¿no? Igual hacia la mascota 22, etc. Entonces ahora sí vemos si tiene formularios la mascota que creamos recientemente. Vemos que sí, efectivamente tiene un formulario creado. Finalmente, entonces vamos a eliminar un usuario, en el cual el único que puede hacer esto es el administrador. Como vemos, ya hemos iniciado sesión con el administrador. En el cual, si le colocamos ya la autenticación y queremos eliminar usuario 28, entonces eliminamos ese usuario siendo administradores. Sale que efectivamente ya se ha eliminado. Ahora probamos y efectivamente ya no tengo el usuario Carlos Kell en mi base de datos personal, ¿no? En una base de datos personal. Bien, entonces ahora la parte ya última, ya para cerrar sesión, nada más digitamos autenticación y cerramos sesión. Como podemos ver, el estado es satisfactorio y el usuario que se registró o que inició sesión ahora ya salió de sesión correctamente. Listo, entonces ahora si queremos igualmente probar, ¿sí? Por curiosidad las rutas, no nos va a permitir porque no tenemos un inicio de sesión. Entonces eso es efectivo para el cuidado de las rutas, integridad de los datos, etc. Gracias por ver este video y hasta pronto.